El viento aullaba por las llanuras de Wyoming como un espíritu hambriento. Azotaba los robustos muros de la aislada casa de campo de Gideon Croft, haciendo vibrar las ventanas. Pero la casa que había construido con sus propias manos se mantenía firme. Dentro, el fuego en la chimenea de piedra proyectaba una luz cálida y danzante, dibujando largas sombras sobre su rostro curtido. Gideon estaba sentado cerca del fuego, con un cuchillo afilado en la mano, tallando meticulosamente otro caballo de madera. Siempre caballos. Eran las únicas criaturas que parecían comprender el silencio que lo envolvía. A sus 39 años, Gideon tenía el peso de un hombre mucho mayor. Su cabello oscuro era largo y con canas prematuras, y su barba espesa y sin recortar. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, reflejaban los fantasmas de años marcados por la pérdida. 15 inviernos habían transcurrido desde que Abigail, su esposa, y su hijo nacido muerto fallecieron a causa de una fiebre que asoló su rancho. En los años que siguieron, Gideon enterró mucho más que sus cuerpos. Enterró al hombre lleno de esperanza que alguna vez fue. La casa del rancho era modesta, una sola habitación grande con un altillo para dormir. Él mismo había talado la madera y levantado las paredes, un monumento a su soledad. Una escalera daba acceso al desván, donde dormía sobre un sencillo colchón bajo una pila de gruesas mantas de lana. Abajo, el espacio estaba lleno de objetos prácticos: una pesada mesa de madera, 2 sillas, estantes repletos de embutidos, hierbas secas y tarros de conservas vegetales. Un par de rifles descansaban sobre ganchos encima de la puerta, siempre a mano. Afuera, en el establo de Lienta, su poderoso semental, Fury, pateaba y se movía inquieto. Era el único ser vivo en quien Gideon se permitía confiar. La tormenta exterior se había convertido en una ventisca en toda regla, una cegadora cortina blanca que borraba el mundo. Gideon conocía bien esas tempestades. La muerte blanca, las llamaban los lugareños. Eran ventiscas capaces de engullir una caravana entera, sepultando a los viajeros tan profundamente que no los encontraban hasta el deshielo primaveral. Echó otro leño al fuego. El crepitar de las brasas fue un reconfortante contrapunto al aullido atormentado del viento. Para Gedeón, las tormentas eran una simple cuestión de resistencia. Tenía provisiones, leña y furia. No tenía que preocuparse por nadie más, y así era precisamente como había construido su vida. Solo, aislado, seguro. Pero entonces un sonido atravesó el rugido de la tormenta. Al principio lo descartó como un truco del viento, un grito fantasma en el vendaval. Se quedó paralizado, con la cabeza ladeada y cada terminación nerviosa palpitando. Ahí estaba de nuevo, débil y frágil, pero inconfundiblemente humana. Gideon apretó la mandíbula. Todos sus instintos le gritaban que la ignorara, que se quedara junto al fuego y dejara que la ventisca se llevara a la pobre alma que quedara atrapada entre sus fauces. Había aprendido por las malas que preocuparse era un camino a la ruina, y sin embargo, antes de que pudiera convencerse de lo contrario, ya se estaba poniendo las botas. Se envolvió en su abrigo de piel de oveja y se adentró en el torbellino. La nieve le azotaba la cara, un ataque punzante y cegador. Fury relinchó desde el establo, un sonido bajo y ansioso, como para advertirle sobre su propia compasión. Gideon no le prestó atención. Siguió adelante, con el rifle a la espalda, en dirección al tenue contorno del antiguo camino de diligencias. El sendero era casi invisible, pero Gideon conocía aquella tierra como la palma de su mano. Se abrió paso entre la nieve que le llegaba a la cintura, cada paso un esfuerzo titánico. Entonces lo vio. Una diligencia, ladeada como un juguete abandonado, ya medio engullida por un banco de nieve. Una de sus ruedas giraba perezosamente.
Un último gesto inútil. Los caballos seguían con los arneses puestos, esculturas congeladas de sus últimos momentos de pánico. El cochero estaba desplomado sobre el asiento, con el cuello doblado en un ángulo antinatural. El correo y los paquetes yacían esparcidos, sus colores brillantes contrastando fuertemente con el blanco implacable. A Gideon se le encogió el estómago. La muerte era una vieja conocida, pero aquella escena le resultaba extraña. Era como si la diligencia hubiera estado huyendo de algo incluso antes de que la tormenta la alcanzara. Lo oyó de nuevo, un sonido tan tenue que casi no lo percibió. Un gemido. Arrodillándose, Gideon comenzó a arañar la nieve con las manos desnudas. El frío le quemaba la piel. Finalmente, sus dedos rozaron la tela. Seda oscura, bordada y fina, no la lana resistente de las mujeres de la frontera. Cavó con renovada urgencia, su aliento condensándose en el aire gélido. Una mano enguantada apareció, delgada y pálida. Entonces le apartó la nieve del rostro. Una joven yacía acurrucada en la nieve, con el cabello negro enmarañado y la túnica de seda rasgada y empapada. Su piel era del color de la porcelana, sus labios de un azul tenue y gélido. Vestía ropas de otro mundo, inútiles contra el brutal invierno de Wyoming. Presionó 2 dedos contra su cuello, esperando la fría quietud de la muerte. Pero entonces la sintió. Un hilo de pulso, débil pero presente. Estaba viva. Gideon la miró fijamente, con una guerra interna desatada en su interior. Podía dejarla. Debía dejarla. Esa mujer era una complicación que no podía permitirse. Las complicaciones llevaban al apego, y el apego a la pérdida. Se había jurado a sí mismo que nunca más. Pero sus brazos ya se movían, levantándola de su tumba de nieve. Era increíblemente ligera, tan frágil como un gorrión, con la cabeza ladeada contra su hombro. Con considerable esfuerzo, Gideon montó furioso, acomodándola frente a él, apretando su cuerpo helado contra el suyo para calentarse. Espoleó al semental, remontando el sendero traicionero, abriéndose paso entre la nieve que le llegaba al pecho. Cada paso era una lucha. La mujer respiraba con dificultad, debilitándose con cada minuto que pasaba. Gideon la abrazó con más fuerza, maldiciendo su propia debilidad. No quería esto, no lo necesitaba, pero una verdad más profunda lo atormentaba. No podía haberla dejado morir allí. Horas después, regresaron tambaleándose al refugio de la casa del rancho. Gideon la recostó suavemente sobre la alfombra frente al fuego. Sus ropas de seda eran una sentencia de muerte, frías y húmedas. Sus manos, generalmente tan firmes, temblaban mientras comenzaba a desatar los intrincados nudos de su túnica azul oscuro. Se sentía como una violación, pero la supervivencia no dejaba lugar para la decencia. La envolvió, temblando de frío, en una gruesa manta de lana. Echó más leña al fuego hasta que crepitó con fuerza y colgó su ropa cerca de la chimenea para que se secara. Un saludable rubor comenzó a volver a sus mejillas, aunque sus ojos permanecían cerrados. Su cabello húmedo se extendía sobre la manta y un tenue y exótico aroma a jazmín inundaba la pequeña casa. Gideon se sentó sobre sus talones, observándola. Su soledad, cuidadosamente construida, se había hecho añicos. Los muros que había levantado durante 15 años ya mostraban grietas. Las horas transcurrieron lentamente antes de que ella finalmente se moviera. Un suave gemido escapó de sus labios, y entonces sus ojos se abrieron. Eran oscuros, almendrados y de una belleza deslumbrante. Su mirada recorrió la habitación con confusión antes de posarse en él. El terror puro se encendió en sus ojos. Gritó, un sonido agudo y desgarrador, aferrándose a la manta contra su garganta mientras retrocedía a trompicones. «Estás a salvo.
dijo Gideon con voz grave y ronca, por falta de uso. Levantó las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Tu carruaje se estrelló en la tormenta. Los demás no sobrevivieron. Te encontré. Su mirada aterrada se dirigió a su ropa secándose junto al fuego, y una nueva oleada de horror la invadió. ¿Qué hiciste? ¿Te estabas congelando?, interrumpió él, con tono firme pero no cruel. Hice lo que tenía que hacer, susurró con lágrimas en los ojos oscuros, mencionando nombres que él no conocía. El señor Song, la señora Chen, el pequeño Wei. Gideon solo pudo negar con la cabeza. Nadie había sobrevivido. Su dolor estalló como un diluvio, una tormenta de rugidos y sollozos desgarradores. Gideon permaneció impotente, observando la escena como un doloroso eco de su propio pasado, de tumbas excavadas en tierra helada. Pero al menos ella tenía un testigo de su dolor. Él había llorado en soledad. Cuando sus sollozos finalmente se convirtieron en respiraciones entrecortadas, se secó el rostro con una mano temblorosa. «Soy Mi Lin», dijo con voz suave pero digna. La viuda de Jianli lo estudió con la mirada, cansada pero ya sin miedo. «¿Quién eres?», preguntó Gideon bruscamente. «¿Cuánto falta para que pase la tormenta?» «Hasta que podamos llegar a un pueblo». Gideon miró por la ventana, donde la nieve seguía cayendo sin cesar. Esta tormenta aún no ha terminado. Podrían ser días, quizá una semana. Sus labios temblaron. ¿Una semana? Imposible. Esto es Wyoming, dijo Gideon con sombría sencillez. Aquí las tormentas no entienden de posibilidades. My Lin se arropó mejor con la manta. Estaba atrapada en medio de la nada con un desconocido. Un hombre que la había salvado, pero cuyos ojos le advertían que se mantuviera alejada. Aquel no era lugar para una mujer como ella, y con él no se podía jugar. El destino los había unido en aquella casita en medio de la nada, y ninguno de los dos podía imaginar lo que la tormenta les depararía. La ventisca no daba señales de amainar. La nieve se acumulaba contra la casa del rancho, y el viento gemía entre los aleros como un fantasma solitario. Gideon estaba sentado a la mesa, afilando la hoja de su cuchillo con lentos y rítmicos movimientos. Al otro lado de la habitación, My Lin estaba sentada junto al fuego, envuelta en la manta de lana como si fuera una armadura. Sus ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos. «Tu ropa debería estar seca para mañana», dijo Gideon al fin, con voz aún ronca. «Te buscaré algo que ponerte hasta entonces». Amailin se irguió. «Ya has hecho demasiado. Yo me las arreglaré, tú no, ni con seda mojada», afirmó secamente. Se levantó, caminó hasta un gran baúl de madera al pie de la escalera del desván y levantó la pesada tapa. Un tenue aroma a lavanda y cedro se escapó del cuerpo. Sacó una camisa de franela remendada pero limpia y un par de pantalones de lana resistentes. Las colocó en una silla cerca de ella. «Son de mi esposa. Te quedarán grandes, pero te abrigarán durante un buen rato». Ella contempló la ropa, reconociendo en silencio la presencia del fantasma entre ellos. Luego lo miró. «Date la vuelta», ordenó con voz suave pero firme. Gideon asintió con un gruñido y se dirigió a la puerta, comprobando el pesado pestillo mientras la tormenta azotaba la puerta a sus espaldas. Oyó el crujido de la manta, el susurro de la tela, una suave inspiración mientras ella se vestía con las prendas desconocidas. Pensó en Abigail, de la última vez que había visto a una mujer mudarse en esa casa. Un dolor familiar le oprimió el pecho, y lo reprimió. Cuando My Lin volvió a hablar, su voz denotaba una nueva determinación. «Vives aquí completamente solo». «15 años», respondió Gideon, «y aún sigue con ella». «¿Sin familia?» «Nadie. Nadie. Y así lo prefieres». Entonces se volvió hacia ella. Parecía pequeña y perdida entre la ropa de Abigail, con las mangas remangadas varias veces
y los pantalones ajustados con una cuerda. Pero su porte era orgulloso, la barbilla en alto. «Es mejor estar solo que cavar tumbas», dijo, y sus palabras resonaron como piedras en la silenciosa habitación. Su contundente declaración la dejó sin palabras, pero no por mucho tiempo. «Me rescataste. Podrías haberme dejado en la nieve. Eso no suena a un hombre que realmente desee estar solo». La mirada de Gideon se endureció. «No confundas un instinto básico con bondad. Un coyote también arrastrará a un conejo herido fuera de una trampa, pero no para salvarlo», dijo Lynn, conteniendo la respiración. Su advertencia flotaba entre ellos, una frontera clara y deliberada. Sin embargo, en sus ojos, él vio no solo miedo, sino un destello de desafío. Más tarde, mientras removía una olla de estofado de conejo sobre el fuego, Mai Lin se acercó a la repisa de la chimenea, atraída por la hilera de caballos tallados. Extendió una mano delicada, y con la punta de los dedos trazó las líneas fluidas de un semental encabritado. «Tú hiciste esto». Gideon no levantó la vista de la olla. Encabritándose. «Tú hiciste esto». Gideon no levantó la vista de la olla. «Ayudan a pasar el tiempo. Son preciosos», dijo ella cogiendo uno. «¿Tienen tanta vida?». Le dio la vuelta a la pequeña figura de madera entre las manos. «¿Por qué caballos? Porque entienden», gruñó él. «¿Entender qué? Que puedes correr con una manada, pero al final te vales por ti mismo». El pesado silencio se instaló en la habitación, roto solo por el burbujeo del estofado y el incesante aullido del viento. Mi Lin sostenía la pequeña talla como si fuera una joya preciosa. Gideon la observaba de reojo, inquieto por la facilidad con la que parecía encajar en el espacio junto a su chimenea. Cuando el estofado estuvo listo, le sirvió un tazón. Lo observó con cautela. «¿Qué es esto?» «Conejo, cebollas silvestres, raíces». Dudó al probar la primera cucharada, pero luego sus ojos se abrieron con sorpresa. «Está muy bueno». Gideon se encogió de hombros. La necesidad lo había convertido en mejor cocinero que cualquier libro de recetas. Comió en su habitual silencio, pero cuando ella le pidió en voz baja que le sirviera más, sintió una extraña y desconocida opresión en el pecho. Era algo parecido al orgullo. Después, su mirada se dirigió a la escalera que conducía al desván. «¿Dónde voy a dormir?» Gideon señaló hacia arriba con la barbilla. «Allá arriba. Me quedaré aquí abajo, junto al fuego. Eso no está bien». «Esta es tu casa. La vida no está bien», dijo, con un tono que no admitía réplica. Mai Lin apretó los labios, pero obedeció. Subió la escalera, moviéndose con torpeza en aquellos pantalones voluminosos. A mitad de camino, se detuvo y lo miró. «Señor Croft», dijo él, levantando la vista. «Gracias, por salvarme la vida», asintió brevemente, y volvió a mirar el fuego. Escuchó cómo ella se acomodaba en el colchón de arriba. Los leves sonidos de otra persona en su casa le resultaban una intrusión extraña. Lo inquietaron profundamente, pero también parecieron aliviar una vieja herida que, sin saberlo, seguía abierta. Al amanecer, la furia de la tormenta había amainado, dejando tras de sí un mundo de profunda quietud gris. Un espeso y prístino manto de nieve lo cubría todo, ocultando cercas y senderos. Mai Lin se unió a él en la puerta, envuelta en un viejo abrigo de Abigail que él había sacado del baúl. No preguntó de quién era. Simplemente se lo ajustó bien y salió al frío. La vista la dejó sin aliento. Llanuras blancas se extendían hasta un horizonte infinito, salpicadas de árboles que se inclinaban bajo el peso de la nieve. El silencio era absoluto. «Es como si el mundo se hubiera acabado», susurró ella con asombro. «Esto es Wyoming», dijo Gideon. «El mundo sigue girando, con tormenta o sin ella». Se volvió hacia él,
con las mejillas sonrojadas por el frío. ¿Por qué un hombre elegiría esto? Para vivir donde nadie más puede. La mirada de Gideon se encontró con la de ella. Su expresión era indescifrable. Apuesto a que por la misma razón que una mujer viajaría de China a San Francisco, hay cosas de las que uno huye y no se regresa ni por un instante, dijo ninguno de los dos, con la verdad de sus palabras flotando entre ellos. Entonces la voz de Milín se suavizó. ¿De qué huías, señor Croft? Apretó la mandíbula y volvió la mirada hacia la casa. De alguien a quien no pude salvar. Sus palabras estaban cargadas de un dolor contenido. Al entrar, Milín comprendió más de lo que pretendía revelar, y Gideon supo, con un mal presentimiento, que la ventisca de afuera ya no era la única tormenta que debía afrontar. Pasaron 3 días más. La nieve los mantenía cautivos, acumulándose cada vez más contra las paredes de la casa del rancho. Con cada hora que pasaba, la tensión tácita entre Gideon y Maylin crecía. Ella ya no era una invitada, sino parte de la rutina de la cabaña. Ayudaba a preparar la comida, con movimientos silenciosos y eficientes. Aprendió a partir leña, e incluso intentó tallar, aunque su pequeña y grácil mano luchaba contra la madera áspera. Ya no era la misma mujer aterrorizada que había rescatado de la nieve. Había en ella una fortaleza interior, una resistencia que él sentía cada vez que sus ojos oscuros se encontraban con los suyos al otro lado del fuego. Una tarde, mientras trabajaba concentrada en un trozo de madera, el cuchillo se le resbaló, haciéndole un corte limpio en el pulgar. Una gota de sangre perfecta brotó sobre su piel pálida. Gideon se acercó a ella de un solo paso y le tomó la mano. «Quédate quieta», le pidió ella con una mueca de dolor mientras él limpiaba la herida con whisky de su petaca. Pero no se apartó. Su mano se sentía pequeña y delicada en su tosco agarre. La sostuvo un instante de más, el calor de su piel como una quemadura en su palma callosa. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento algo se arqueó entre ellos, una corriente de conciencia tan peligrosa como innegable. Gideon soltó su mano como si fuera una brasa ardiente y se retiró a su lado de la chimenea. A la mañana siguiente, el cielo lucía un azul brillante y despejado. El sol pálido hacía que el paisaje nevado resplandeciera. Gideon ensilló a Fury y llevó a Maylin a revisar sus trampas. Era muy alumna y se concentraba intensamente, aunque le temblaban las manos cuando le ayudó a recolocar una trampa que contenía su cena. «Entiendo que es necesario para sobrevivir», susurró ella, con la voz apenas audible. «Pero no creo que jamás me resulte fácil». «En el momento en que se vuelve fácil», dijo Gideon, con la mirada fija en el horizonte, «es cuando pierdes una parte de lo que te hace humano». Ella lo miró entonces, con una intensidad escrutadora, que lo hizo querer apartar la mirada. «¿Es por eso que vives aquí sola? Para aferrarte a lo que queda». El silencio de Gideon fue su propia respuesta. Esa tarde, de regreso a casa, Lynn resbaló en un trozo de hielo oculto. Gideon reaccionó al instante, rodeándola con sus brazos para amortiguar su caída. Ella cayó hacia atrás contra su pecho, y durante un largo y gélido momento, permanecieron así. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, el rostro a escasos centímetros del suyo, los labios entreabiertos. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, como un tambor de guerra. La apartó bruscamente, con movimientos repentinos. «Se avecinan tormentas», gruñó. «Tenemos que irnos». Dentro, el aire vibraba con sentimientos tácitos. Cada roce accidental de sus manos mientras trabajaban, cada vez que sus hombros se rozaban en el espacio reducido, era como una chispa que caía sobre yesca seca, amenazando con derribar los muros que había erigido durante 15 años. Aquella noche,
El sonido de sollozos ahogados descendió del desván. Gideon se quedó al pie de la escalera, con el corazón destrozado. Finalmente, no pudo soportarlo más y subió. La encontró sentada en el colchón, con el rostro surcado de lágrimas. «Todo se ha ido», susurró ella, con la voz quebrada por la desesperación. «Mi esposo, mi nueva vida, todo muerto. Y estoy atrapada aquí con un hombre que me salvó, pero que no soporta ni mirarme». El dolor crudo en su voz fue como una puñalada en el estómago de Gideon. Se sentó en el suelo a unos pasos de ella. «No estás atrapada», dijo en voz baja. «Estás viva, y puedo mirarte sin problema. Ese es el maldito problema». Sus lágrimas se calmaron. Extendió la mano y le tomó la suya. «Entonces no apartes la mirada». Gideon cerró los ojos con fuerza, pero la mano de ella, cálida y real entre las suyas, era un salvavidas en la oscuridad de su soledad. Al día siguiente, por fin pronunció el nombre de Abigail en voz alta. La historia de su vida, la granja, la fiebre, la pequeña tumba que cavó con sus propias manos, brotó de él como un río desbordado. Maylin escuchó sin interrumpir, sin apartar la vista de su rostro, con la mano apoyada en su brazo. Cuando terminó, un silencio incómodo llenó la habitación. Ella alzó la mano y le tocó la mejilla, con los dedos temblorosos. «No tienes miedo a la muerte, Gideon», dijo en voz baja. «Te aterroriza volver a vivir». «Pero yo no tengo miedo, no contigo», intentó retractarse, alejarla de los restos de su corazón. Pero ella susurró su nombre, y cuando sus labios se unieron a los de él, 15 años de autoexilio se hicieron añicos. Gideon la atrajo hacia sí, besándola con la desesperación de un hombre hambriento. Desde ese instante, todo cambió. Durante 3 días, vivieron en un mundo creado por ellos mismos, riendo mientras trabajaban, tallando codo a codo, encontrando consuelo y pasión en los brazos del otro por las noches. Gideon sintió que el hielo que rodeaba su corazón comenzaba a derretirse. Se sentía vivo de nuevo, y era la sensación más aterradora y maravillosa del mundo. Pero en la naturaleza, la paz es efímera. A la 4ª mañana, Fury Sharp, advirtiendo a Winnie, rompió la calma matutina. 3 jinetes se acercaban por el sendero. Un escalofrío de pavor se instaló en el estómago de Gideon. Reconoció el peligro a primera vista. Tomó su rifle y le dijo a Maylin que se escondiera en el desván, pero ella salió de la casa con el otro rifle en las manos. «Esta es mi lucha ahora también», dijo con la mandíbula tensa. El jinete que iba al frente, un chino bien vestido, desmontó con un aire de arrogante posesión. Maylin jadeó, palideciendo. «Señor Chen», susurró. La sonrisa del hombre era tan fina y fría como una navaja. «Maylin, tu período de luto ha terminado. La deuda que tu difunto esposo tiene conmigo es considerable. Vendrás conmigo. Mi hijo me espera». Lin se adelantó y se colocó junto a Gideon, con los hombros erguidos. «No soy una propiedad para ser intercambiada por deudas. No me casaré con tu hijo». La rabia desfiguró el bello rostro de Chen. Hizo un gesto a sus 2 pistoleros. «Llévensela». El chasquido seco del rifle de Gideon resonó en el valle. Uno de los hombres se desplomó sobre la nieve. El otro se lanzó al suelo para protegerse. Chen sacó una pistola, pero antes de que pudiera apuntar, sonó un segundo disparo. Gritó de dolor cuando la bala de Maylin le atravesó la mano, haciendo volar la pistola. Su voz temblaba, pero había acertado. «La siguiente te dará en el pecho». La pelea terminó tan rápido como había empezado. El pistolero que quedaba arrojó su arma. Chen se agarró la mano sangrante, con el rostro desencajado por la furia y la incredulidad. «Te arrepentirás de haber elegido a este bárbaro. Podrías haber tenido una vida tranquila», dijo Lin. Sus ojos oscuros,
ardían con una intensidad que Gideon jamás había visto. «Ya tengo todo lo que importa», dijo Chen, huyendo. Su amenaza se perdió en el inmenso silencio de la llanura. La nieve volvió a caer, cubriendo suavemente sus huellas. El mundo volvió a estar en silencio. El rifle se le escapó de las manos temblorosas a Lin. El impacto la golpeó, y comenzó a temblar incontrolablemente. Gideon apareció en un instante, rodeándola con sus brazos y estrechándola contra sí. «Lo hiciste», murmuró en su cabello. «Nos salvaste», dijo ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No creí que pudiera ser tan fuerte». «Eres más fuerte que nadie que haya conocido», dijo Gideon, con la voz quebrada por la emoción. «Lo suficientemente fuerte como para devolverme la fe». Semanas después, cuando los primeros indicios de la primavera asomaban por la tierra, se encontraban ante un juez de paz itinerante en el pequeño pueblo de Cedar Ridge. Mai Lin llevaba un sencillo vestido prestado y un ramillete de flores silvestres tempranas prendido en su cabello oscuro. Gideon, afeitado por primera vez en años, pronunció votos que jamás pensó que volvería a decir. Cuando dijo, «Sí, acepto», sus palabras cargaron con el peso de cada año de soledad, de cada esperanza rota, finalmente recuperada. De vuelta en el rancho, su pequeña casa se convirtió en un hogar. Los caballos de madera seguían sobre la repisa de la chimenea, pero ya no hablaban de soledad. Hablaban de una manada de dos, de supervivencia, de encontrar un hogar en el lugar más inesperado. Y aquella noche, cuando Mai Lin apoyó la cabeza en el pecho de Gideon y susurró, «Te elijo a ti, cada día, pase lo que pase». Gideon comprendió la sencilla verdad. Una vez le advirtió que no podía controlarse a su lado. Ahora, aquello no era una advertencia, sino una promesa. Ambos habían estado perdidos, vagando por sus propios caminos truncados. Pero en medio de la tormenta, contra la crueldad de los hombres y los fantasmas de su pasado, encontraron el camino de regreso el uno al otro.